Muy buenos días, les damos la bienvenida a nuestra última charla del encuentro Cuerpos Migrantes para repensar los tránsitos y las memorias que han implicado pues, cada uno de los capítulos de esta serie, que es coproducción entre Danza UNAM, TV UNAM y la Cátedra Gloria Contreras de la UNAM. Esta mañana vamos a estar disfrutando de dos capítulos, que son el capítulo de Abundia y el del maestro Mañanga Como, que va a estar justamente acompañándonos después de la proyección con una breve charla y una clase magistral de afromoderno. Entonces, pues les damos la bienvenida para reflexionar sobre los tránsitos migratorios también en el lenguaje, tanto de la música, de los idiomas y las distintas maneras de hacer cuerpo para comunicarnos. Bienvenidos. Muy bien, pues vamos a comenzar nuestro diálogo con el maestro Mañanga Como, que como ustedes ya vieron su capítulo, ya lo conocieron más íntimamente, pero aún así les voy a compartir también parte de su semblanza curricular. Mañanga Como es bailarín, coreógrafo y maestro de danzas tradicionales de África Austral, formado como maestro de educación física por el Instituto de Formación de Profesores de Maputo, Mozambique. Desde siempre se ha apasionado por la danza y la música. Desde su llegada a México se ha dedicado a introducir ritmos modernos como coupé de Calais, kuduro afro house, panza y marraventa, kizomba, y promover la cultura de los países africanos a través del grupo Njira. ¿Lo dije bien? Njira. Mañanga es DJ, especialista en música africana, y tiene un canal de YouTube en el que desarrolla su pasión por la gastronomía tradicional de su país de origen. Entonces, pues bueno, vamos a darle la bienvenida al maestro Mañanga para platicar un poco con él. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Es muy inspirador también ver el capítulo que dedicamos a tu historia en Cuerpos Migrantes, que sería muy interesante también escuchar qué es lo que percibes a la distancia, ¿no? Después de la grabación y ahora que hablas del espejo en el capítulo, ¿no? ¿Cómo te espejeas tú mismo al leer este capítulo? Bueno, ¿no está funcionando, verdad? Sí. Sí. Sí, ahora sí. Gracias. Muchas gracias por la invitación otra vez. Bueno, sí, es como medio como un espejo. Y ahorita ya no hablo con la paciencia, entonces ahorita hablo del discurso. Entonces el discurso ahorita cambió mucho, ¿no? Porque ya pasaron tiempos. Entonces es un discurso nuevo, pero cuando lo veo, sí lo veo bien. Yo creo que podría mejorar algo. Pero sí lo veo bien. Fue un momento como un poquito más largo, porque hay algunas grabaciones, fuimos en el mercado, fuimos en Chapultepec, y después, bueno, la vida es así, pues pasaron esos momentos, y cuando lo veo, sí lo veo diferente, porque es otro momento, es otro discurso, porque por ejemplo, el bebé ya es un poco más grande, en un año, en ese momento era como recién nacido, entonces ya ahora camina, por ejemplo, empieza a caminar un poquito. La otra, mi hija, que tiene 7 años, entonces tenía 7 años, pero ahorita está más, yo creo que tiene otro discurso físico, también forma de hablar, los van cambiando. Igual nosotros como los papás, la forma de bailar también está cambiando. Y ahorita ya es como el regreso también de las clases presenciales, entonces vas como voy o no voy, voy o no voy. Entonces son discursos diferentes, no va a ser lo mismo. Cada día es diferente. Hoy digamos, ¿qué podrías decir de tu danza en este momento? Bueno, de mi danza, ok, hablando de los momentos de la danza desde
ejemplo, por allá, no sé, 93. Y después llegué a México en 2009, entonces en 2009 tenía otro discurso de forma de bailar. Pasando esos años, ahora estamos en 2023, 2022, perdón, estoy adelantando, es otro discurso también, entonces fue mejorando, ¿no? Entonces siempre hay que mejorar. A mi gusto, siempre me gusta ir adelante, me gusta ir atrás. El pasado es bueno porque nos recordamos dónde salimos, dónde empezaste, pero cuando te conectas con ese pasado, vas mejorando el presente, eso es lo que me gusta. Entonces siempre voy a dar pasito, escucho las músicas, las primeras músicas que escuché, o las fotos, por ejemplo, las fotos que tomé de bailes, cuando veo eso, sí, ese momento fue bueno, pero quiero mejorar ese presente, entonces hoy es diferente, pero no está empeorando, a mí me gusta empeorar. Me gusta mejorar los momentos, mejor los momentos, a veces empeoro otras cosas, pero en el trabajo, en la danza, siempre voy mejorando en la música, en la comida, es más o menos así, siempre hay que crecer. Justamente este espacio de charla y la curaduría que realizamos uniendo tu capítulo y el capítulo de Abunia es con relación a pues repensar los entretejidos del lenguaje mismo, ¿no? Y las distintas maneras de hacer lenguaje. A mí me gusta mucho pensar que la palabra texto significa tejido, ¿no? Viene pues de esa acción de unir además como elementos muy diferentes entre sí, y eso se nota muchísimo en tu forma de ver el mundo, ¿no? Entretejes comida, entretejes música, evidentemente nos compartiste, digamos, el cambio de idioma al llegar acá, etc., ¿no? En ese sentido, podríamos profundizar más en cómo unes música y tu lenguaje de vida. ¿Qué es la música para ti como lenguaje? Uy, estás complicando. No, es que cómo lo uso cada día es que todos tienen como mismas líneas, ¿no? Se conectan, porque la comida se conecta con la danza. Si no comes bien no puedes bailar, y si no escuchas bien no puedes bailar, si no escuchas la música, si no tienes no usas el tiempo, el compás musical o algo así, no puedes bailar. Entonces todo tiene la misma conexión con el cuerpo, porque el cuerpo tiene que estar bien para poder bailar. Entonces la comida tiene que estar saludable para poder aguantar a bailar, a escuchar la música, o escuchar el otro, escuchar lo que está pasando en el mundo. Entonces para mí conecto todo, porque para mí lo siento que es así, porque si quito la danza, estaría muerto. Si quito la comida, estaría muerto. Si quito la música, entonces hago todas las combinaciones, porque siempre voy a vivir, a disfrutar lo que veo, lo que observo, lo que quiero hacer. Entonces ahí hay presente, hay pasado, hay presente y futuro, en esas combinaciones, en esas líneas que estoy haciendo, que es comida, música, danza, hasta otras cosas más, hasta la pintura puede entra muchas cosas, sí. Uno de nuestros invitados en Cuerpos Migrantes, que fue Benny, ayer vimos su capítulo, él vive en Tijuana, es músico, clarinetista de Oaxaca, y pues justo viaja a Tijuana, y él nos hablaba de cómo la música para él es un lenguaje universal. ¿Tú piensas eso? Es decir, ¿cómo nos unimos también humanamente con una misma pieza, ¿no? Sí, tiene absoluta razón, ¿no? Porque la música nos une a todos, no necesita de entender lo que están diciendo a veces, ¿no? Podemos colocar una música que canta en Xangana, por ejemplo, la lengua mozambiqueña, pero escuchando el
el ritmo está en diseño, ahí podemos escuchar todo lo que queremos, lo que necesitamos, porque es mover nada más el cuerpo, escuchar lo que está pasando, pero no entender lo que está diciendo. A veces no es necesario entender lo que están diciendo, lo que vamos a entender es las combinaciones, las líneas que fueron conectadas con esa música. Y listo, podemos quitar la voz, lo que dice, y quedamos con la parte instrumental, que podemos bailar, entendemos muy bien, pero a veces no es esa música que buscamos en la música que fue producida, etcétera, etcétera. Hay música que nos entendemos, el aire, por ejemplo, el aire, el olor también, el aire, entonces lo que escuchamos, lo que sentimos. Entonces a veces no es necesario escuchar esa música que nos retumba los oídos, ¿no? A veces escuchamos la música que nada más lo sentimos desde el aire, ¿no? Que nos trae el lago, el viento, el mar, el océano, no sé, el río. Entonces nos dan siempre esas conexiones musicales que no nos son necesarias explicarlo o traducir su letra. No necesitamos entender lo que está diciendo el mar. Lo que tenemos es escuchar lo que está diciendo el mar, es tranquilízate y nada más. Además se liga mucho con no sé si llamarle insistencia, pero sí recalcas la paciencia, ¿no? Como una actitud también del cuerpo. Sí, la paciencia, es que sin paciencia, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, salir de viaje, tuve varios puntos de viaje, pero de Mozambique, Maputo, que es la capital, terminé mi formación, se voy a lanzarme a trabajar en un pueblo, pero sin paciencia no podía aguantar un mes, porque es un lugar sin luz, no hay electricidad, no tienes teléfono, no tienes pan, a veces tienes que pelear para tener un pan, no tienes azúcar, no tienes nada. Entonces, y sin paciencia, un mes no puedes aguantar. Entonces yo digo siempre que la paciencia es muy importante para poder avanzar en el presente, no para llegar al futuro, ¿no? Porque el futuro para mí siempre digo que no existe, pero el presente sí existe, esta presencia ahí. Entonces, para despertar en la mañana, decir lo que voy a aguantar el día, tienes que tener paciencia. Llegar aquí a México, un viaje de Mozambique a México no es así tan fácil, porque tiene trámites complicados, es paciencia. Llegar a México es paciencia para entender lo que está diciendo aquí en México, los mexicanos. Y para mover el cuerpo, mover el esqueleto, para encontrar un punto, un lugar donde para bailar, es paciencia, porque siempre la gente, no, tú no entras, tú entras. Entonces es una complejidad. Para mí la paciencia siempre fue importante porque me llevó a aguantar muchas cosas y sobrevivir. Es más o menos así. Entonces yo creo que la paciencia hay otra también que está saliendo ahorita, que es la paciencia y equilibrio. ¿Okay? Entonces equilibrio en muchas cosas, ¿no? De la vida, del trabajo, de la pareja. Entonces si no hay equilibrio en esas combinaciones, amistades, yo creo que te pierdes rápido. Entonces hay que tener equilibrio y la paciencia. Tienes que estar juntos en la vida, en el presente. Y también para cocinar hay un proceso de paciencia y de escucha de todos los elementos que estás mezclando, ¿no? En el capítulo nos hablabas de la importancia de la mezcla, del saber qué elegir para saber qué mezclar y cómo mezclar. Eso es muy interesante porque creo que, pues bueno, justamente en el ámbito de la preparación de una clase de danza es como también comprender, saber escuchar, observar qué es lo que esos cuerpos están necesitando también en ese instante, para saber qué mezclar en esos cuerpos. Sí, siempre hay que compararlo con la clase, puede ser clase de matemáticas, puede ser clase de ciencias naturales. Entonces, la combinación de buenos ingredientes es lo mismo que hacer una buena combinación de elementos, por ejemplo, de bailarines para hacer una coreografía. Si no hay buenos elementos, si no sabes mezclar buenos elementos, es el mal chef, entonces quitamos. Sí, pero hay que tener esa paciencia de cómo combinar una zanahoria con una cebolla y cuál es la cantidad de sal que vamos a agregar ahí para que salga algo perfecto, que salga algo que nos guste.
Entonces, si lo ves así, si hay buena, es coreógrafo y chef, o chef coreógrafo, sale igualito. Entonces, si queremos hacer un bailado, una coreografía súper bonita, entonces necesitamos de buenos ingredientes y vamos a buscar un mercado que nos sea favorable, ¿no? De costos y gastos, y nos vamos seleccionando y hacemos las combinaciones y sale algo perfecto. Sí. Digamos que hablar de la paciencia, incluso también del equilibrio, me remite mucho a la experiencia del tiempo, Sí. ¿no? O sea, cómo experimentamos el tiempo. ¿Cómo estás experimentando el tiempo ahora? El tiempo de vida, tiempo de trabajo, tiempo de cómo generalizar. Bueno, el tiempo es muy difícil siempre, ¿no? Entonces, porque a veces despiertas, piensas que puedes alcanzar todo lo que quieres, lo que estás proyectando en la mente, pero llega el día y dices que no, es mentira, nada más voy a pelear conmigo mismo. Entonces es mejor no pelear con el tiempo y hacer las cosas que, bueno, voy a alcanzarlo, y hacer un plan, no un plan que puede repasar, no, hay que hacer un plan básico que podemos aguantar el tiempo, porque no podemos usar todo el tiempo. A veces hay que tomar la pausa para dejar el tiempo tranquilo. Sí, entonces hay que usar lo que puedes. Eso es lo que veo, porque a veces intento hacer cosas demasiadas, pero después estreso a otra gente. Porque me estreso a otra gente, porque estoy peleando con el tiempo, no me da el tiempo de dejar el tiempo tranquilo. Entonces, sí estoy peleando con eso. Yo no estoy muy bueno en esta parte del tiempo, pero un día lo alcanzaré con la paciencia. Sabiendo que estamos justo en una época y en un mundo en donde parece que no hay tiempo. Sí, es el mundo, nosotros mismos peleamos con eso, ¿no? Porque pensamos que podemos alcanzar algo con el tiempo, pero es imposible. Yo creo que es mejor, no sé si es mejor, pero es no pelear con el tiempo, porque el tiempo ya está ahí, nosotros vamos a morir y dejar el tiempo. Entonces la mejor forma de disfrutar los momentos que vas teniendo, pero sin pelear con el tiempo, dejar lo que está ahí. Eso es lo que pienso yo. En el capítulo de Cuerpos Migrantes nos hablas del espejo, el cómo también, bueno, eso ya lo interpreté, ¿no? Pero a través de la danza y de tu acción en el mundo te espejeas también con la comunidad, ¿no? Es espejearte en la otra edad, digamos, ¿no? Sí, es que el espejo es muy importante bueno, cuando hablamos de espejo, mucha gente va a pensar que es el objeto que hay que comprarlo. No, hablar del espejo es como la importancia que tiene la comunidad, ¿no? Pero en esos momentos ya sabemos que ese tipo de espejos ya no existen, porque a veces puedes vivir en un departamento de como 5 años sin ver el vecino, eso es normal. Pero hablar del espejo es la comunidad, ¿no? Por ejemplo, dentro de la danza sí hay comunidad, porque ves que hay gente, a veces pelean, las comunidades pelean, eso es normal. Entonces, cuando hay el grupo de danza, tú ves que hay gente que te observa, si es un espejo, o observan y ve qué está pasando, o que hasta pueden platicar, si tu danza es así, o te falta algo, es que hoy no estás bien, no estás bailando. Entonces ese es el espejo que estamos buscando, que es la comunidad. Entonces, por ejemplo, en mi país, Mozambique, hay lugares donde existen, aquí en México también existen como esas comunidades donde viven, vecinos se me pide sal. Ese es el espejo, porque el vecino ya vio que tiene sal, entonces va a pedir sal, otro día va a pedir el otro, va a pedir harina, entonces van intercambiando, porque es el espejo, pero de comunidad, no es de comunidad de finanzas, es comunidad de gente que vive ahí, que se observa todos los días. Ese es el mejor espejo. Entonces, en la danza existe eso, pero depende de cómo los objetivos del grupo, ¿no? Entonces, si es quiero pelear contigo, sí, ahí voy a pelear y romper tu espejo, y convivir y
compartir momentos, yo creo que el espejo está siempre presente, porque la persona no va a pelear contigo, a decir, mira, te va a lastimar si haces así, así, así. Dices, ok, yo observo y tú vas observando también. Vamos intercambiando espejos. Es muy bello ver también cómo has logrado compartir la danza que, pues bueno, justo le nombres como afromoderno, etcétera, en distintas comunidades en México, que pues es finalmente una danza que culturalmente no estamos como habitando todos los días, ¿no? O desde las infancias, etcétera. Sí, ha habido muchas generaciones y mucha gente que la ha aprendido contigo. Entonces, en ese sentido, ¿cómo te has espejeado como en esas formaciones también corporales de una nueva danza? Sí, es porque llegas con otra dinámica y después de ahí mismo empiezan las clases, entonces hay gente que toma y se va y regresa diciendo busca el espejo. Igual ahí para mí la gente que va tomando las clases es mi espejo, porque ahí voy aprendiendo cosas, aprendí español a través de mucha gente que toma las clases y voy observando y voy aprendiendo una palabra y voy aprendiendo también mi paciencia. Entonces ahí es un como va y regresa, comparto y regreso también y aprendo algo. Entonces es muy importante ahí las clases. Igual hay que llevar las clases también de forma más tranquila y divertida para que la gente que entre sin medio, ¿no? Porque si hacemos las clases más rompidas y complicadas, la gente no entra porque rompe el espejo. No, yo no voy a entrar ahí porque no sé qué va a pasar. Entonces siempre hay que tener espejos, que nos observamos, que vamos aprendiendo, compartiendo cosas, eso es más importante. ¿Y cómo has compartido también la ritualidad, digamos, en la danza que tú haces? Como rituales, bueno, ahí en las danzas, yo creo que en todo tipo de danza, ¿no? Hay siempre esos rituales, pero depende del chef o del coreógrafo o del profesor que va manejando esos ingredientes que están, ¿no? Porque los alumnos son ingredientes que están ahí presentes. Entonces va a depender de cómo vas dando para que la gente reciba esa parte ritual. Entonces ahí las danzas tradicionales tienen más esa parte más profunda de los rituales con la danza. Por ejemplo, si haces un canto con los tambores, danza guerrera, entonces que representa algo de guerra. Entonces hay como puntos, pero no es, por ejemplo, para mi caso no es cualquier danza que se puede. Yo uso más la danza tradicional, ¿saben qué? Entonces no uso cualquier danza porque no quiero mentir. Entonces si quiero hacer algún ritual, en las clases, por ejemplo, usamos la música tradicional, mozambiqueña, y listo, es lo así. Pero podemos llevar todas las danzas haciendo un ritual, ¿sí? Entonces sí, eso es posible, pero cada quien elige lo que me facilita. Por ejemplo, a mí me facilita más las danzas tradicionales mozambiqueñas porque mi raíz es mozambiqueña. Entonces ahí tengo más facilidad de hablar con los antepasados y regresarlos para que nos den alegría en la danza y la música. Ahora que viste el capítulo también de Abundia, que por cierto tuvimos un problema técnico y acabó un poco antes, pero digamos, viendo la historia de Abundia, ¿cómo te espejeas en ella? ¿Qué encuentras? ¿Qué podrías compartirnos también desde tu perspectiva sobre Abundia? Sí, lo que observé, lo que vi, es esa paciencia que tiene, ¿no? Entonces, tenemos algo en común que es la paciencia, ¿no? De salir de una familia que no es así poderosa, pero tienes que pelear para que encuentres una base sólida, ¿no? Pero que también es difícil, ¿no? Ella salió de Italia, por ejemplo, yo salí de Mozambique, pero digamos Ciudad de México, cada quien busca su forma.
y cada quien encuentra su forma de equilibrar su vida, ¿no? Entonces, igual ella tiene otro idioma, el español, entonces va jugando con lo que tiene y esa paciencia. Entonces, generalizando lo que tenemos los dos es la paciencia de moverse. Y igual tengo otros idiomas, pero ella sé que tienes que pelear con otro. Entonces, y cuando hablas el otro, también la gente se asusta, pero lo poderoso es que no hay que asustarse porque no estoy robando nada, es mi idioma, es mi lengua, entonces hay que disfrutarlo. Tenemos algo parecido por esa paciencia y equilibrio. Y además ambos también han encontrado un significado en la comida como tal, ¿no? Sí, tiene esa parte de llevar el poder en la comida como palabras, como un discurso, porque la comida sí tiene ese discurso, solo hay que saber hacerlo y saber explicarlo y disfrutarlo. Entonces, la gente que sabe cocinar sabe eso. Y además hablas también mucho de cómo encontrar esa felicidad en el proceso de incorporar la comida, ¿no? Sí, es que cuando cocinar es un secreto, ¿no? Es que cuando vamos cocinando, por ejemplo, te lleva un proceso, a veces cocinas 4 horas, ¿no? Pero nunca te cansas porque te da esa profundidad, ¿no? De seguir, de poner esa felicidad en cada momento que vas descubriendo que el sabor está diferente, te da esa alegría, ¿no? Te da esa felicidad de continuar haciendo, ¿no? Entonces ahí hay como ese secreto de cocinar, de preparar los ingredientes para que te lleven a la felicidad. Porque en mi caso no cocino como restaurante, no soy chef, cocino por gusto. Entonces para mí cocino, en el día que me sale bien estoy feliz, otro día igual, me da igual. Entonces hay que repetirlo hasta que salga, ¿no? Entonces son pocos casos, pero lo hago. Entonces, pero ahí te da esa profundidad de seguir haciendo. Entonces es lo que es como la danza, te digo. Siempre había uno que decíamos que la danza es como es puntito mágico, ¿no? Donde lo sigues, que salen siempre las películas, donde sigues el punto mágico pero nunca encuentras. Esa es la danza, es la comida, ¿no? Vas siguiendo, tú piensas que vas a alcanzar ese punto para tocarlo, es como esa luz, ¿no? Pero nunca vas a alcanzar, pero siempre vas a seguir, vas mejorando, es más o menos así la danza y la comida. Entonces nunca regresas, siempre vas adelante. ¿Sí? Es así. ¿Y cómo estás experimentando la danza ahora, después de pandemia? Digamos que bueno, sabemos que seguimos aún en pandemia, pero hubo una larga temporada de encierro, digamos, ¿no? De resguardo de los cuerpos. Y justamente cuando grabamos Cuerpos Migrantes, pues fue al exterior, en espacios al aire libre y demás. ¿Cómo estás viviendo también ese tránsito de los espacios en donde danzar? Sí, es que la pandemia nos llevó a otro nivel, ¿no? De estar pensando mucho, de trabajar siempre en la casa encerrado. Pero lo que descubrí, por ejemplo, en mi caso, los espectáculos, no hacía muchos espectáculos, ¿no? Pero lo que descubrí como de danza, de mi cuerpo, de mi momento, y mejoré mucho, porque aprendí mucho en la casa. Entonces, ahorita cuando hago movimientos, siempre salen algo lo más rápido posible, ¿no? Entonces, ahora escucho una música y sé qué voy a hacer. Entonces, la pandemia me llevó a este punto de estar siempre encerrado. A veces salía en un bosque de Chapultepec, cuando lo abrieron, ahí estaba disfrutando. Pero mejoré mucho, tal vez, no sé, pero yo siento que mejoré mucho, ¿no? En los movimientos, por ejemplo, en las clases también, porque trabajaba mucho en casa. En las clases yo creo que planifico mejor el plan. Yo creo que saliendo afuera con clases presenciales ahorita es un plus, ¿no? Porque
haciendo algo en la casa, escuchando música, trabajar en la música, mejorando el plan de clase. Entonces yo creo que ahorita la pandemia fue malo por llegar en ese momento, pero la parte positiva es que mejoró el plan. Entonces mejoró mi escucha de música, mejoró los movimientos y yo creo que va mejorando. Está bien. Y como otras maneras de compartir, ¿no? Con esas transmisiones también del programa de radio. Cuéntanos un poco más cómo llegaste a ser DJ. Pero el DJ es una locura. No, es que DJs son esas cosas ahí en Mozambique. Por ejemplo, mi mamá siempre lloraba, no lloraba, pero siempre decía, no, es que no tenemos aparato de audio, hay que comprar uno. Entonces, sí, pero ¿para qué? Si no hay que comprarlo, porque antes usaban cassette. Entonces me lancé y compré uno, como 2 bocinas y un como amplificador, para que nada más compré otra parte para el CD. Entonces de ahí mismo empezaba a poner música con sus amigas en la casa, pero sin esta cosa de DJ, ¿no? sin el mezclador, nada más la música, antes era la cassette, y nada más se giraba y cambiaba. Después compré el CD, les colocaba música para ellos, les gustaba. Y nada más, después dejé un año, cuando llegué aquí a México, quería como aprender el español, etc. Y después empecé otra vez a empezar a poner música, organizo mis fiestas. No me gusta tocar no es que me guste descansar, ¿no? Tocar en lugares de antros, estaría muerto. Entonces, yo no podría bailar, entonces toco cuando organizo mi evento, por ejemplo, puedo organizar uno, antes organizaba una vez al mes, pero cuando llegó la pandemia paramos, sí. Pero voy a regresar una vez más a organizar mi evento, pero de música africana, pero como DJ y todos los fines de semana estaría muerto, no hay tiempo. Entonces mejor disfruto así en mis eventos y nada más. Sí, creo que son elementos tanto el DJ, ser DJ o compartir música, como compartir danza, compartir el goce también por el alimento. Siento que es como compartir el impulso vital o hacer visible ese impulso vital que nos entreteje también a todos, pero que creo que hace mucha falta también hacerlo visible en sociedades con tanto miedo de transitar en las calles o con tanto miedo de expresarse. Sí, es así, ¿no? Estar como haciendo, pero bueno, es que es muy cansado, yo lo veo muy cansado. Si sales un viernes, vas a tocar, ya la edad ya también no te permite tanto, vas a tocar una semana y otro viernes otra vez, no, por favor. Entonces mejor me quedo un mes con eso, pero lo que hago normalmente es el radio. Entonces el radio sí me da esa posibilidad de estar sentado y hablar de las músicas, es lo que me gusta de hacer. Entonces es porque lo tengo una vez a la semana y ya no pasa nada. Si ahí no me peleo con el tiempo, estoy sentado y no hay problemas. Sí, también en algún día está, digamos, como esa labor de compartir, ¿no? De compartir tanto en su propio trabajo, en la manera de compartir alimento y compartir lenguaje con su propia familia, ¿no? Por ejemplo, en ella veíamos, nos compartía que hablaba solamente entre sus hijos, su esposo, su propio idioma, pero es difícil compartirlo, digamos, al exterior. ¿Tú hay algo, digamos, que solamente te sientas en libertad de compartir solo en la danza o solo en tu familia? Sí, es que, por ejemplo, en su caso, en los idiomas, es que necesitamos de comunidad para poder disfrutar y soltar el idioma. Si no hay mucha comunidad, a veces se pierde porque te quedas solo, por ejemplo, sola ahí esperando para que te conteste, pero nadie te va a contestar. Entonces nada más, por ejemplo, en mi caso es de agarrar el teléfono y llamar por allá y ahí se puede hablar por Skype, por WhatsApp, esas cosas. ¿No? Pero sí, yo comparto, por ejemplo, el portugués, porque es la lengua porque si meto otras lenguas sería complicado, ¿no? Pero hay que hacerlo también como
como Abundia que hace eso con su familia es muy importante. Entonces, lo vi, pues, ¿no? Hay que hacer, hay que hablar en Shangana para los niños, todos los nietos, para que entiendan que hay otras lenguas. Entonces, lo que hago normalmente en la familia, por ejemplo, es compartir el portugués. Entonces, en la casa, desde pequeña, la que tiene 7 años, el otro también es portugués. Entonces, conmigo tienen que hablar en portugués, porque es la lengua que me sigue más fácil como papá para transmitir. Entonces, mi esposa lo hace en francés o español a veces. Entonces, pero cada uno encuentra su forma de cómo poner líneas o transmitir, ¿no?, lo que tenemos. Pero la idea sería transmitir las lenguas que tenemos para que no se vayan, ¿no? Xanana, Nao, ese tipo de lenguas. Pero no es fácil porque no hay comunidad, porque esas necesitan de comunidades para que se suelten. Entonces, si estamos solitos, tenemos que hacer nuestra comunidad, hay que hacer más. Entonces, es un poco complicado, pero sí, las lenguas es muy complejo, no es así tan fácil. ¿Y ves alguna experiencia distinta en el cuerpo cuando nos abrimos a distintas lenguas? Lo que veo, por ejemplo, en mi caso, de cuando llegué a México, lo que veo primero es la mente, la cabeza. Es que ahí la cabeza te duele tanto porque no aguantas tanta información, porque quieres hablar del tuyo. El esfuerzo de comprender y de ser comprendido también. Sí, yo creo que eso desde lo que tienes, desde lo que sufres en la cabeza, entonces te pasa en el cuerpo, es normal porque te tienes esas conexiones del cuerpo, el ventre, entonces te vas soltando. Y sí hay cambios, ¿no? Si cambia hay un cambio normal, ¿no? Porque vas a sentir en la mente, pero tiene que pasar en el cuerpo. Entonces el cuerpo también desafía más, ¿no? Tiene más elementos, porque no estoy en México, hablan en español. Entonces puede tener otra, por ejemplo, si hago una secuencia o un movimiento, entonces de danza, por ejemplo, danza mozambiqueña en Chicú, ya tiene otros elementos que son mexicanos, que es el español. Ya no es el mismo discurso de Mozambique, que no entendía el español, ahorita ya entiendo el español, pero a veces tengo que regresar un poquito al portugués, tengo que pasar a Xangana, las canciones cantamos en Xangana, entonces como hago combinaciones de varios idiomas, pero en un movimiento, entonces el movimiento sale más complejo, eso es lo bonito, porque tiene otro discurso, no es el mismo discurso de 2009, es discurso de varios idiomas, entonces hay que hacer combinaciones, el mismo movimiento de pie, salen varios. Los lenguajes, los idiomas son también una forma de cosmovisión, ¿no? De visión del mundo, de la vida, ¿no? Son entretejidos que nos permiten de alguna manera leer el mundo que estamos habitando, ¿no? Nuestras propias comunidades, nuestras propias musicalidades, ¿no? Porque además los idiomas tienen esa musicalidad muy particular. ¿Con qué cosmovisiones convives? O sea, es decir, en esta multiplicidad de lenguajes, ¿cómo entretejes esas distintas cosmovisiones? Bueno, es que ahí, por ejemplo, hablando de dentro de casa, fuera de casa, al mercado, por ejemplo, al cine, entonces es que cada lugar donde voy entrando, entonces hay que adaptarse. Por ejemplo, ahora si regreso a la casa, ya sé que es el portugués, entonces mi idioma, mi lengua es otro. Pero cuando salgo, por ejemplo, si entro en el metro, es otro. Entonces, y vas cambiando, y cuando voy a la escuela de niño, por ejemplo, es otro idioma. Entonces, mi mente, por ejemplo, mi cuerpo ya sabe que hay que adaptarse igualmente a cada momento, no puede estar en misma situación. Entonces, vivo siempre en varios cambios,
puede ser en la misma hora, puede haber diferentes cambios. Más o menos, no sé si contesté, pero... ¿Qué particularidad encuentras en el español, por ejemplo? Cuando hablas español, ¿qué experiencia tiene tu cuerpo? Es que el español, como decía mi papá, ya no está aquí, él decía que el español siempre elimina algunas palabras en portugués. Sí, entonces quita algunas palabras en portugués. Entonces, cuando encuentro eso, es que quita esas palabras, pero siempre el cuerpo resiste, es difícil de quitarlo. Pero yo digo, no. Entonces, cuando voy a hablar en portugués, hablo portugués con mis hermanos, por ejemplo. Sí, hay que cambiar la cosa, hay que insistir, porque ellos ya saben que hay unas palabras que estás cortando. Entonces, sí es el español, pero siempre hay que pelear con eso. El cuerpo resiste en continuar con el portugués, pero también resiste en estar en español. Entonces, ahí es como encerrar un objeto en un calor que va a estar peleando ahí, pero es así, ese cuerpo tiene que estar adaptándose de cada momento. Sí, es algo que también hemos platicado mucho a lo largo de los capítulos de Cuerpos Migrantes, cómo las distintas historias son historias de resistencia, desde, pues sí, con todos los matices y gamas de cada experiencia, pues. Pero Jacobo Dayan, que nos compartía su experiencia desde la defensa de los derechos humanos, nos hablaba del cuerpo como esa frontera, digamos, ese lugar de resistencia último, ¿no? En donde nos encontramos también hoy en día como humanidad, ¿no? Poniendo al cuerpo como el único lugar en donde podemos encontrar también o la dignidad o ese tránsito también de violencia, así en contraste con los placeres, ¿no? Que vivimos como sociedades. ¿Cómo identificas tú justamente esas fronteras del cuerpo? Sí, es que entrando en esta práctica del cuerpo, ¿no? Es que el cuerpo, bueno, tiene esas facilidades de poder viajar y llegar a otro lado, pero tiene esa facilidad de encerrarse, de no querer salir, tiene esa facilidad de no querer aprender nada, porque lo bloqueamos, tiene esa facilidad de querer aprender varias cosas al mismo tiempo, pero eso depende mucho de la mente. Entonces la mente, si pensamos mucho, a veces podemos bloquear muchas cosas, ¿no? Pero el cuerpo tiene esa capacidad de encerrarse, ¿no? Entonces en mi caso, por ejemplo, podría decir que no, encerrarme y no quiero aprender el español, por ejemplo. Pero yo estaría perdiendo, ¿no? Porque mi cuerpo no estaría experimentando lo que estoy observando, lo que estoy escuchando. Porque la idea es observar, escucho la música y después luego puedo usar el cuerpo. Pero mi caso fue, no, yo no quiero estar así, lo que quiero es tener el poder del cuerpo, ¿no? El poder del cuerpo es el poder del lenguaje, del entender. Entonces mi cuerpo también va a estar suelto en un espacio que no es mío, entonces no puedo encerrar y eso estaría mal. Pero en lugares, por ejemplo, en Mozambique, cuando fue guerra civil, la gente se encerró mucho el cuerpo porque no podía estar así caminando, no podía escuchar armas, entonces es como complicado. Entonces, en mi caso, no, voy a escuchar lo que está pasando, no puedo hacer el cuerpo, no voy a encerrar. Entonces, para mí siento que el cuerpo depende de dónde nos encontramos y depende también de momentos que vamos viviendo. Entonces, si llego a un lugar donde hay complicaciones, el cuerpo se va a encerrar, no se mueve, se queda paralizado. A ver, voy a nombrarte algunas palabras. Sí. Y tú dinos qué identificas con esa palabra. A ver. Okay, vamos. La primera es hogar. Hogar es la tranquilidad, el equilibrio. Dentro del hogar hay que tener paciencia, entonces
lo veo con tres palabras: equilibrio, paciencia, tranquilidad. Ese es el hogar para mí. Corazón. Corazón. Corazón es la raíz, pero la raíz que conecta esta parte, ¿no? Desde los olores, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que hablamos, lo que saboreamos, lo que sentimos. Ese para mí es el corazón, es la raíz, ¿no? Es como, no es la raíz porque siempre podía regresar a las piernas, ¿no? Estoy hablando de lo que... Entonces corazón para mí sería la raíz, pero que se conecta con los olores, la escucha, etcétera, etcétera. Pies. Los pies. Los pies es, para mí siempre voy a regresar a Mozambique, sí, porque es la raíz de la tierra. Entonces es como, es mamá, podría ser mi mamá, ahí está. Entonces la raíz de la tierra, la raíz más profunda, más, porque ahí no hueles nada más te agarras. Respiración. Respiración es volar, vivir, conocer, descubrir, ser creativo también. Si respiras, puedes ser creativo. Sí, eso es lo que sé. Ojos, profundidad, sí, profundidad. Ver, observar, mirar, es más o menos. ¿Y oídos? ¿Cómo? Oídos lo colocaría a descubrir, porque escuchar no es descubrir lo que está pasando. ¿Sí? Vientre. El vientre es ¿cómo lo colocaría? Es la base de la tierra, es el mundo, es la naturaleza, es el vientre, es la fuerza. Entonces, ¿qué es la fuerza? Mejor. Columna lo llevaría como la estructura, ¿no? la estructura de un edificio, por ejemplo, la estructura de la vida, la estructura del conocimiento, la estructura de un poema, la estructura de una música, la estructura de la danza. Esa es la columna. Pelvis. Ahí lo llevaría como la música. Sí, esa es la música. La presencia musical ahí está. A ver, suelten palabras. ¿Qué palabras les gustaría entretejer? México. Uy, México. México tiene esa alegría, felicidad, música, comida, colores, olores, ¿qué más? Ruido también nos falta. Ese es México. Hay muchas cosas más, pero en ese momento es. Tacto. Tacto sería sentir, más básico. ¿Qué más? Últimamente he estado pensando mucho en la intuición como un sentido del cuerpo. ¿Tú qué piensas de la intuición? La intuición. Sí, pero depende de cómo de
creo que sí, es un sentido que tiene que estar ahí presente, especialmente para la gente que baila, que danza, que hace música, para los artistas, por ejemplo. Entonces tiene que ser un elemento presente en el cuerpo, en lo cotidiano que cada uno hace de la danza, por ejemplo. Entonces tiene que estar ahí presente. ¿Sí? Yo igual tal vez lo uso, pero no soy consciente de eso, ¿sabes? Sí. ¿Qué más? Nada más. Si quieren otra pregunta, yo platico. ¿Alguna otra palabra que les gustaría entretejer? Alguien preguntó en el Facebook qué es el movimiento. El movimiento. Bueno, el movimiento. Bueno, si lo buscamos de forma física, como buscar física como disciplina, ya sabemos que es así, pero hay que buscar de otra forma. Movimiento es, lo veo como viajar, caminar, soltarse, lo veo como hasta dormir es un movimiento. Así lo veo, sentar, manejar. Sí, lo veo así. No sé si contesté bien, pero sí lo veo así como un movimiento. Bueno, para mí que bailo, por ejemplo, un movimiento lo veo muy como una gloria, ¿no? Como una independencia, por ejemplo, como un vuelo. Entonces para mí es un movimiento, porque cuando estoy bailando no bailo pensando en este sitio, bailo pensando en varios sitios. Entonces para mí es como un vuelo que no tiene ninguna pausa. ¿La risa qué es para ti? La risa cuando sale a veces, porque a veces sale, a veces no sale, pero deberíamos sacar siempre la risa en cada momento. La risa es como soltar todo lo que observaste o lo que escuchaste, tal vez lo que sentiste en un ambiente, entonces te sueltas y te da una risa. Es como, bueno, voy a hablar y espero que no sea complicado, es como tener esas diarreas agudas, te libera así, es la risa. El dolor, ¿cómo lo interpretas? ¿Cómo lo has habitado? El dolor es la oscuridad. Sí, a mí no me gusta el dolor, pero cuando te toca, te duele todo, ¿no? Desde el corazón, desde la mente, entonces para mí es como una oscuridad, porque a mí no me gusta la oscuridad. Entonces cuando siempre el dolor es como eso, estás dentro y no abrir los ojos no puedes ver nada, y puede tener peligro y puede no tener peligro, pero no sabes nada. Eso es eso. Muy bien, pues no, ya alguna palabra, comentario, pregunta. Bueno, pues vamos a cerrar este diálogo aquí, aunque sabemos que tiene muchos ecos. Yo quisiera, para cerrar, preguntarte justo cuáles son tus búsquedas actuales. ¿Qué preguntas te estás haciendo? Búsquedas actuales. Bueno, es que yo trabajo mucho en esta parte de la música, siempre busco algo de la música, tal vez no es mi búsqueda actual, pero yo no tengo. La comida también, pues son cosas que trabajo en la danza también. Mi búsqueda actual es la familia. Es lo que necesito trabajar. ¿Sí? Estar más concentrado, estar ahí en cada momento, es la búsqueda, como la búsqueda presente, actual.
Pero las otras actividades que hago ya lo tengo ya como hecho, pero yo colocaría familia. Muy bien, pues gracias, Mañanga. Bueno, pues agradecemos también a Undia por haber compartido su historia. Por supuesto, gracias por habernos acompañado también en esta serie de proyecciones y de diálogos. Les queremos invitar, bueno, a dos cosas. A la clase que nos va a brindar Mañanga ahora de Afromoderno, y también del domingo, este domingo 28, a las 12:30 de la tarde vamos a estar pues disfrutando de la función del taller coreográfico de la UNAM, que sabemos que esta función se da por temporada cada domingo en la sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario, pero en esta ocasión, como parte de este encuentro, invitamos a la pieza Forward de Sarah Madrigal, que aborda pues, distintos matices de las migraciones, del fenómeno migratorio. Entonces les invitamos a buscar sus boletos en taquilla, ya sea en estos días en línea o ese mismo día en la taquilla del Centro Cultural. Y bueno, pues muchas gracias. Gracias al Servicio Social de la Cátedra Gloria Contreras, al equipo técnico del Salón de Danza y a todo el equipo de Danza UNAM y por supuesto a todo el equipo de TV UNAM que pues hizo posible también la serie Cuerpos Migrantes en esta coproducción. Muchas gracias.